Y tras repasar la actualidad en esta jornada de martes, seguimos en Ágora. Se lo anunciábamos anteriormente. Hoy tenemos invitado. Recibimos en el plató de Canal 7 en Ágora al candidato a las primarias por el Partido Socialista. Es alcalde de Faura, aunque estos días no está ejerciendo como tal. Con él vamos a abordar muchos temas de actualidad. Toni Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido a Ágora. Muchas gracias por la invitación. Además, este primer día como prácticamente formalmente candidato, aunque llevamos ya 15 días de primarias, pues encantado de estar con vosotros. Hablamos de todo ello, de muchas cosas de actualidad de las primarias con nuestro invitado. Hoy, Toni Gaspar. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, desde muy joven comienza su andadura en el mundo político. En 1995, tras ganar el PSPV-PSOE las elecciones municipales de Faura, entra a formar parte del gobierno local, donde es designado concejal de Cultura. Las elecciones de 2003 suponen el salto de Toni Gaspar a la primera línea de la política municipal, al ser investido alcalde de Faura. Recibió entonces el 59,62% de los votos. Fue reelegido alcalde de su pueblo en el 2007 y también en las elecciones municipales de 2011. Fue en este año cuando asume una nueva responsabilidad política, diputado provincial de Valencia y portavoz socialista en la Diputación. Toni Gaspar ha comenzado el 2014 con fuerza y con un reto: optar a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas. El pasado viernes se convertía en aspirante oficial a las primarias del Partido Socialista, tras presentar un total de 2.015 avales. Esta noche, en Ágora, descubrimos a fondo a Toni Gaspar. Toni, ¿cómo ha ido ese proceso de recoger avales que presentaba precisamente el pasado viernes? Y ese número, 2015, todo un gesto, ¿no? Sí, el proceso ha sido apasionante porque nos ha permitido estos 15 días recorrer muchos kilómetros y hablar con muchísima gente. Porque ya lo comenté el viernes, casi todos esos avales tienen una historia detrás porque son casi de tú a tú. 2015 también quisimos parar ahí cuando estábamos recontando, luego presentamos 700, 800 más, pero quisimos pasar ahí porque 2015 es la fecha que también nos une a todos como los socialistas, todos, aunque vamos a dos candidatos, vamos a estar en liza por encabezar esa candidatura, nos une en un objetivo común. Y ese 2015 era ese símbolo. De las elecciones, la cita que tenemos los valencianos. La cita con las elecciones. Municipales y autonómicas. Municipales y autonómicas y en las que, ¿para qué hacemos todo esto? Son la fecha con el objetivo que hacemos todas estas primarias, por cierto, las primeras de España. Bueno, interesante, sin duda alguna. ¿Se queda, por tanto, el señor Gaspar con buenas sensaciones, buenas vibraciones después de recorrer muchos municipios, después de, como nos contaba, tener ese trato directo y cercano con los ciudadanos? Sí, esto fue una parte de cómo es cada uno. A mí me gusta mucho escuchar y esto me permite escuchar muchísimo, muchísimo. Además ver, bueno, lo que los alcaldes llamamos pisar calle, ¿no? Es lo mejor que tiene. A veces te aíslas, a veces sin quererlo te aíslas de lo que está diciendo la gente. Esta campaña me ha permitido volver a verlo en primera persona y absorber muchísimas cosas, muchísimas propuestas que además aspiro a que en esta campaña no solo sirva para elegir al candidato, sino que esas propuestas vayan reflejadas también en el programa que llevamos los socialistas. En la introducción que nos hacían nuestros compañeros, señor Gaspar, decíamos que es usted alcalde de Faura, pero por estos días no lo está haciendo, no está ejerciendo, porque así lo ha considerado, ¿no? Que debía un poco separar lo que es la elección de primarias con su cargo en el Ayuntamiento de Faura. Algo que no ha hecho el señor Ximo Puig y que usted un poco reclamó. ¿Cómo ha visto este gesto? Yo lo hice, la toma de decisión de delegar las funciones de alcaldía es por una cuestión de coherencia. Si estás embarcado en una campaña como las primarias que te impiden al final estar atendiendo a los ciudadanos, lo más normal es que existen los mecanismos legales para hacer esto. Porque reivindico la coherencia en política. Ya parece que todo está, la escenografía está montada, de que todo sigue unas pautas, de que todo sigue unas reglas, y nos olvidamos de que por encima de las reglas está la coherencia y uno tiene que exteriorizarla, y además con naturalidad, que es lo que hice ese día cuando dije, compañeros concejales, voy a embarcarme, el alcalde no puede estar 5 días en Alicante, así que se pongan en marcha los mecanismos.
Sí que es verdad que, sin ser lo mismo, le pedí al candidato, al otro candidato, al secretario general, pues que, aunque no es el mismo ámbito, pues que lo normal para competir, que es otra cuestión, lo normal para competir es que haya igualdad de condiciones. Y no las ha habido cuando un candidato es secretario general y todo el día está haciendo de secretario general, con el partido, con la infraestructura del partido dedicada al secretario general, pues parece que no es muy coherente que un candidato lo esté y otro no. Bueno, y eso se lo he pedido varias veces, que tiene que replanteárselo. Espero que ahora, como estamos proclamados los candidatos, se lo replantee. Bueno, pues esperemos que así sea. Comienzan cuando se anuncian las elecciones primarias en su partido. Nos sorprende a todos la noticia de Francesc Romeu de no presentarse a las primarias. ¿Cómo asume, cómo ve esta noticia el señor Gaspar? Esta decisión personal, me imagino. Era partidario, ¿no? Sí, es una decisión personal. Yo era partidario de que todo el que tuviera alguna cosa que aportar, que la aportara. El señor Romeu ha decidido no aportar, pues esto es una decisión personal. Al final, con todos sus pros y sus contras. Y además es una decisión de coherencia también. Si estás siempre, en los últimos tiempos, diciendo de que tenemos que encarar otro rumbo, de que tenemos que hablar otro lenguaje, de que tenemos que escuchar más a la gente, y estás quejándote que el partido, mi partido, puede hacerlo mejor, por coherencia tienes que tomar el paso que tomé, que es, hay un mecanismo que existe en primarias abiertas, vamos a exponer nuestras propuestas, nuestros modelos y que elijan los militantes y los simpatizantes, que van a poder elegir los simpatizantes. Bueno, hablemos de fechas, porque quizá el ciudadano no tiene muy claro. Ahora ya tenemos los candidatos oficiales. Creo que mañana será el día en el que se proclamen, se cuentan los avales, se cuentan las firmas. ¿Qué pasa a partir de ese momento, señor Gaspar? ¿Cuándo tendrán que decidir los ciudadanos por quién votan, si por el señor Gaspar o por Ximo Puig? El mecanismo se pone en marcha realmente con la cuenta de los avales que se hizo ayer por la noche. Sí. A partir de ahora se habrá un tiempo donde se podrán... La campaña electoral será la última semana, las primarias son el 9 de marzo, pero hemos abierto un tiempo durante 3 semanas en el que aquellos que no son militantes de nuestro partido pueden venir hemos abierto la posibilidad, y esto es un ejercicio de generosidad de todo el partido, de que vengan a decidir quién es el mejor frente al Partido Popular. Así que durante estas 3 semanas, al final de semana está previsto que salgan las normas, los ciudadanos que crean conveniente pueden venir a votar. Esto es nuevo, esto es novedoso. Esto es lo que es novedoso, muy novedoso. Y debe de conocer más la gente, porque... Claro, tenemos la oportunidad, ¿no? En todos los actos a los que voy acaban preguntándome esto. Yo no soy militante, soy simpatizante. ¿Cómo puedo elegir entre vosotros? Y entonces, esta semana quedarán claras las normas, con un pago simbólico, le dirán cómo debe procederse, dónde debe votar, y elegirán con nosotros al que crean que es mejor. Y eso, primeros de España, primer partido de España que lo va a aplicar, pero también el primer proceso en toda España. Entonces, es motivo para, como socialista valenciano, estar orgulloso. Claro que sí. Previo pago, decía, de un precio simbólico, 2 euros, lo podemos decir, para que la gente sepa que con esta cantidad puede votar entre Toni Gaspar o Ximo Puig, y esas normas que iremos conociendo en las próximas semanas. En estos días, señor Gaspar, le hemos oído hacer mucha autocrítica de su partido, y esto creo que gusta también mucho al ciudadano, ¿no? Hablaba usted anteriormente de esa forma que hay que cambiar, hay que hablar mucho más claro. La oposición, en este caso su partido, el Partido Socialista, no habla claro al ciudadano, no ha cumplido bien su papel como oposición en los últimos años. Bueno, esto siempre se da a la crítica y siempre entramos en el terreno pantanoso, pero hay que decir la verdad. Si algo no estamos haciendo bien, cuando resulta que nuestras encuestas nos dan los resultados que nos dan. Un político debe, claro que yo soy socialista y estoy con mi partido, pero lo primero que debe hacer un político es reconocer cuando algo no está funcionando bien, porque de verdad hay que decir siempre la verdad, hasta en casa. Y esto es lo que a veces nos hemos olvidado. Hay que decir la verdad siempre. Eso no estaba funcionando. Creo que también juega de que el tablero, en este momento, también está el Partido Popular, 20 años de Partido Popular en esta comunidad, donde sin querer se han marcado unas normas de funcionamiento que hacen también imposible a veces que llegue la información correcta por parte de la oposición, que tiene que controlar, fiscalizar y aportar también. Yo lo que reivindico es que mi partido, que sí que tiene posicionamientos claros con muchas propuestas y en muchas situaciones, le falta llegar al lenguaje de la gente, porque le falta escuchar más a la gente. A veces nos vamos
explicamos... Por ejemplo, lo de la financiación autonómica, que se lo he leído. Eso, exactamente. Vale, perfecto. La gente no entiende nada, es decir... Claro, al final hay que saber de dónde viene el problema de la financiación, sí, pero hay que explicarlo mejor. Claro. Al final la gente debe de entender. Mirad, en la Comunidad Valenciana, mande quien mande, porque esto es una autocrítica, mande quien mande, a pesar de que todo el mundo lo ha trabajado, pero yo hago también autocrítica, mi gobierno también ha estado en el gobierno, mande quien mande, estamos infrafinanciados. Es decir, para los servicios de sanidad y educación, por ejemplo, lo que gastamos en sanidad y educación, el gobierno central nos financia con un 80%, cuando hay comunidades autónomas que financian con un 110%. Eso es injusto. Mande quien mande. Me da igual que mande los míos, que no mande los míos. Eso es hablar claro, y es lo que no ha hecho su partido. Quizás le falta corregirlo. Le ha faltado, no quiero decir que no se han hecho iniciativas, que no se ha trabajado esta cuestión, que se ha trabajado, pero al final, a la gente de la calle que tiene, estamos en el siglo XXI, 2015, tenemos 140 caracteres. No podemos al final explicarle con 20 hojas qué pasa con la financiación. Eso es injusto. Lo entiende todo el mundo. Y por cierto, cuando oye a un dirigente político decir, mande quien mande, eso es injusto, y voy a decir que es injusto. Ya está, no hay que decir nada más. Señor Gaspar, decía usted 20 años del Partido Popular gobernando en la Comunidad Valenciana y, por tanto, 20 años de su partido en la oposición. Una oposición que quizás también ha tenido muchos errores, como estamos hablando, que se podría mejorar, se podría corregir, y también marcada por mucha división en las familias del PSOE. ¿Esto ha pasado factura, quizás? ¿Está pasando factura en la ciudadanía, en los ciudadanos? Yo entré en política el mismo día que Joan Lerma perdió la Generalitat, el mismo día. Vaya. He vivido este proceso. Curioso. Es curioso, el mismo día, ¿no? Año 95. Y he podido vivir como al final... Y esto no estamos nosotros solo, lo digo, en el tablero también está el Partido Popular, algo todo el mundo tiene responsabilidad. Al final sí, las familias como entendemos, es decir, entender que el partido, perder los orígenes de que el partido solo está para servir a las personas. Evidentemente hay personas que deben de estar al frente del partido, al frente de las instituciones, diputados, pero perder a veces, y es una cuestión muy humana, el norte de saber que el partido solo está para servir a las personas, primer objetivo, hace que nazcan familias, nazcan intereses, y nos han lastrado. Y yo soy muy beligerante. Además, como soy de una generación que las ha vivido de refilón, beligero más de lo normal con ellas. Creo que solo hay en todo partido político debe haber la familia única, ¿no? Y yo en este partido creo que solo debe haber la familia socialista, que es lo que reivindico. Es momento, por tanto, de nueva etapa, de dejar atrás esta etapa de familias del Partido Socialista y comenzar con savia nueva. Mira, las primarias nos pueden ayudar muchísimo, las primarias abiertas. ¿Por qué? Porque el método de elección del candidato a presidente, la presidenta de la Generalitat, vale igual el voto del secretario general que el del último militante, que el de cualquier simpatizante. Eso ayuda muchísimo, porque parece que hace fluir mejor la democracia, porque al final opina todo el mundo con el mismo valor, que eso a veces con las familias no acaba de ser así. Entonces, realmente, hasta las mismas familias al final son las que han decidido que haya primarias abiertas. Tampoco hay que echarles... No, por supuesto, pero bueno. Ha sido el mismo partido el que lo ha decidido, y creo que es la línea donde debe ir. Participación se llama. La gente reivindica participación. No puede ser que al final los políticos elijan cada 4 años y pidamos responsabilidad cada 4 años. La gente necesita participar, quiere participar, lo que a veces lo hacemos imposible. Esto es hacerlo posible. Participa, y no es de cada 4 años, es durante el proceso. Yo creo en esa participación y creo que además desde las instituciones se puede hacer muchísimo más creyéndoselo. Esto da resultados inesperados. Pero cuando aquí se viene y se tiene claro que se viene a servir, los resultados son al final los que quiere la gente, que es a la que sirves. Si eso se tiene claro, todo lo demás pasa a un plano secundario. Hablemos del actual presidente de la Generalitat y seguro que será el futuro candidato también a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular, Alberto Fabra. He leído de usted alguna entrevista en la que dice que de todos los problemas del actual Consell liderado por Alberto Fabra apunta a la sumisión como uno de sus grandes errores. ¿A qué se refiere a la sumisión? La sumisión es lo que vemos todos los días. Sí. No se puede hacer otra cosa. Nos mandan que hay que recortar, pues se recorta. Nos mandan que no hay que pedir más financiación, pues no se pide.
sumirse a las instrucciones del que da partido, otro gobierno. Que da otro gobierno. También sí. Puede ser de partido, también no voy a entrar y que da otro gobierno al final. Creo que esa es una diferencia clara de lo que debe ser un gobierno. Aquí no estamos en este momento para al final ser sumisos de nadie, sino estamos para exigir lo que corresponde. Y poner a las personas primero. Y en el tema de la financiación, volviendo al que es... Yo hablo mucho de financiación porque sin dinero no hay políticas. Sin dinero ni hay política de sanidad, ni hay política de educación, ni dependencia, ni investigación ni desarrollo, ni nada sin dinero. Y es esencial tener claro el marco del dinero y cómo se obtiene, que hace falta más dinero. Pero aquí hemos llegado a un punto que directamente alguien marca las cifras y el presidente pues ejecuta las cifras. Creo que hace falta un presidente que diga, mire, ya sé que aquí debemos muchísimo. Por cierto, habrá que pedir responsabilidades de quien no ha gastado bien el dinero. Pero bueno, lo debemos y uno tiene que deber lo que paga. Una sociedad, la Comunidad Valenciana tiene que pagar lo que debe. Pero no hay que ser tan sumiso, a lo mejor hay que plantearle a Madrid. Sí, pero con unos plazos que hagan posible que las personas sean primero. Pagaremos, pero con unos plazos. Y esto es lo que no veo en el actual gobierno, porque, si fíjate, es un barullo continuo y permanente de va a pedir 1.000 millones más, 2.000, si no es eso lo que hay que pedir. Hay que pedir al final una tregua con nuestra deuda, para que al final las personas no se resientan de este proceso. Y pedir responsabilidades a quien nos ha llevado ahí también. Un tema que preocupa, sino lo de la financiación, porque si no llega esa deuda que se tiene con la Comunidad Valenciana, pues puede peligrar la sanidad y la educación. Algo, bueno, pues que a lo que debe negarse cualquier político. Las personas primero. Las cifras, la economía está al servicio de las personas. Esto es una máxima que parece muy populista, pero tienes que tenerla en la cabeza todos los días, porque si no al final te vienen los expertos, te dicen que no puede ser, bueno, pues si no puede ser, ¿qué hacemos los políticos? Que un ordenador nos diga lo que hay que hacer y ya está. Es que a veces no nos damos cuenta de que dando tanto poder a las normas establecidas, lo único que hacemos es que nos hacemos imprescindibles totalmente. Bueno, hemos conocido la propuesta para solucionar ese problema de la financiación autonómica por parte del señor Toni Gaspar, recordamos candidato a las primarias del Partido Socialista. Hemos conocido hoy datos preocupantes del paro, datos que preocupan mucho a los ciudadanos, a los valencianos, porque la Comunidad Valenciana ha sido donde más ha subido el paro si nos comparamos con el resto de comunidades. ¿Cuáles son sus propuestas para poder salir de esta crisis en este año que algunos hablan de la recuperación, pero que no acaba de llegar a la economía doméstica? ¿Cuáles son esas propuestas que lleva? La primera, y vas a ver que es totalmente fuera de los cánones, es decir la verdad. Ha pasado mucho tiempo sin que se oigan las instituciones o los que nos están gobernando decir la verdad. Si hemos llegado a decir que íbamos a crear no sé cuántos cientos de miles de puestos de trabajo. Mire, diga la verdad. Los gobiernos no crean puestos de trabajo. Los gobiernos facilitan que haya puestos de trabajo, facilitan que sean mejores o peores, facilitan que los autónomos los creen, que son los que creen, los que crean, los empresarios, no los gobiernos. Entonces, cuando hablamos del paro, cuando hablamos del empleo, ya tenemos que cambiar el chip. Digamos la verdad. Estamos para otra cosa. Claro que y estamos para otra cosa y sobre todo para proteger a la gente durante el proceso de crisis que se queda tirada en la calle. Eso están los gobiernos. Esto es un mundo global. Esto no tiene soluciones sencillas. Pero desde luego mintiendo no conseguimos ninguna. Hay que empezar desde abajo, poquito a poco, garantizando que el sistema, al final, que es muy vivo y es global, ese sistema global en el que estamos inmersos, al final no deje tirada a la gente. Eso es lo que debe hacer un político. Por ahí deben pasar las propuestas. Pero que cuando uno va y oye un mitin, bueno, ya lo hizo el Partido Popular, en sus lemas de campaña decía empleo. Solo hablaba de eso, empleo, las elecciones pasadas. No mintamos a la gente. Es que la relación, al final nosotros estamos para servir, para representar. Si no mentir, mayor transparencia y políticas de empleo que genere. Políticas pero políticas, escuchemos. Y es que al final el empleo, cuando escuchamos propuestas, a veces parece que la propuesta del gobierno tiene que hacerlo todo. ¿Sabes cuánta gente hay emprendiendo cosas? ¿Cuántos empresarios arriesgando para crear? A esto es lo que hay que ayudar. Hay que apoyarlos. Hay que ayudar, eso, no irte directamente a decir que vas a crear 200.000. Ayudar, apoyar. Y eso hay 1000 maneras de hacerlo. Desde luego, en la Comunidad Valenciana, como además las líneas para todo eso han quedado secas, porque bueno, lo sufrimos todo, han quedado secas,
prácticamente se está moviendo esta comunidad gracias al espíritu de muchísima gente que está arriesgando lo suyo. Esos, escuchémosles a ellos, porque si miras hacia otro lado ya no se escucha nada. Paro, economía, crisis y tras esta preocupación, la corrupción. Así lo marca, bueno, pues los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es lo que más preocupa a los españoles, la corrupción, cómo está afectando desde la Comunidad Valenciana, cómo se están viviendo casos NOS, caso Cooperación. Usted ha propuesto estos días también cosas interesantes en torno a ello, terminar con el aforamiento o fijar el límite de mandato en 8 años. ¿Cree que con 8 años es suficiente para un político para llevar a cabo sus propuestas y gobernar? De sobra. Sobra. De sobra. De sobra. Además, hemos lanzado y he lanzado estas ideas básicas porque hay un descrédito de la política. Ya nadie se crea nada. Y es esencial al final, para poder aplicar todas las propuestas que llevas, hace falta políticos. Porque es lo que tenemos en las instituciones. Y hace falta una credibilidad en los políticos. Entonces lo que yo propongo es, para volver a creer, hay que creérselo, ¿no? Sí. Pero el minuto uno, el presidente debe decir, mira, tenemos que cambiar el aforamiento, tenemos que cambiar que los políticos nos deben juzgar el mismo sitio donde juzgan al resto de las personas. Todos, sin excepción. Pero mientras se ponen las leyes, yo lo hago. Ese es mi compromiso. Mientras se ponen las leyes, yo el primer día. Igual que en otras cuestiones con los 8 años. Está muy bien 8 años. El presidente con 8 años y su gobierno y sus altos cargos, 8 años son muchos. Si son muchos para un presidente de los Estados Unidos, ¿cómo no van a ser para el presidente de la Generalitat? Y renovación. Y por cierto, cuando se han acabado los 8 años de toda esa administración, incluido el presidente, su gobierno y tal, es necesario tener por ley 4 años de oxígeno para pisar calle. Porque así profesionalizaremos menos. Y evitaremos casos de corrupción así también. Y eso al final va a la corrupción. No porque lleve a la corrupción los 8 años o 12, sino porque si marcamos los criterios desde un principio, yo lo que propongo es, desde un principio lo hago y luego lo pongo en las leyes. Y propuse una, corrupción. Lo de la corrupción hay que ser intolerante porque son trampas. Son trampas. Los mejores al final no están haciendo las cosas porque hay trampas y las hacen los peores. Y ahí propuse que, claro, entre todas estas medidas, todos sabemos que al final la corrupción nace de los contratos públicos. Y que no lo diga, y quien diga otra cosa, hay mucho tipo de corrupción. Pero al final, estamos de actualidad, ¿eh? Estamos de actualidad, el Gürtel, de cómo sacaban el dinero de los contratos públicos. Pues hay una manera de atajarlo desde un principio, que es que el político tiene un mecanismo, la ley de contratos, por lo que los informes públicos de esos contratos públicos no son públicos. Son informes que se hacen durante el procedimiento, pero nunca se publican. Bueno. Yo digo que se publiquen porque así el que firma los informes seguro que se cuida más porque se han firmado verdaderas barbaridades que han permitido a otros, como los del Gürtel, lucrarse. Enriquecerse. Transparencia, de nuevo, como decíamos antes. Seguiríamos horas y horas hablando con usted, pero el tiempo no nos da para más. Para finalizar, le voy a pedir un llamamiento, claro que sí, a ese ciudadano que nos está viendo, que se haya interesado por estas primarias en el Partido Socialista. ¿Qué le diría para que su voto fuera para Toni Gaspar y no para Ximo Puig y se convirtiera en el candidato a la presidencia de la Generalitat de cara a las elecciones de 2015? Bueno, yo tengo una costumbre que pues, puede parecer un poco extravagante, ¿no? Ni siquiera pido el voto cuando me presento al alcalde, ni siquiera pido el voto. Lo primero que pido es, que vengan a participar. Todo el que nos dice por la calle que no estamos haciéndolo bien y que tiene ganas de que el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones, que venga, que se apunte, que nos escuche a los dos y que elija de entre los dos el que crea que es mejor. El que cree que es mejor adversario para el Partido Popular, el que cree que puede ser mejor presidente de la Generalitat. Eso el llamamiento es ese. Luego, pues que escuche. No le voy a decir mis pros ni mis contras. Creo que eso es el ejercicio de la libertad de cada uno y creo que es sagrada. Y por lo tanto nunca se lo he dicho a nadie lo que debe hacer. Y fíjate, en campaña tampoco porque hay que cambiar las formas. Dice mucho de su forma de ser. Señor Toni Gaspar, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en directo y en Agora. Le deseamos muchísima suerte y vamos a seguir de cerca desde esta casa esas elecciones que son apasionantes periodísticamente también. Gracias y suerte. Hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Toni Gaspar, nuestro invitado hoy en Ágora, ya saben, centrados esta semana en las elecciones primarias del Partido Socialista.